gases ideales que probablemente ustedes ya vieron, o en el CBC, o en la facultad, en química, o tal vez en alguna materia de biología vieron un pequeño repaso. Y vamos a avanzar un poco en la descripción, complejizando un poco el tipo de gases con el cual nos podemos encontrar. Pero esencialmente, la idea de la clase de hoy es esa, es que veamos qué ecuaciones nos sirven para entender las variables que nos describen a un gas. ¿Sí? Esa es, digamos, la clase de hoy. Es una clase que yo creo que les va a resultar bastante amena, o por lo menos no tan pesada. Lo primero que vamos a definir, y sobre esta definición vamos a volver sobre estas palabras, una cosa que creo que les dije al principio cuando empezamos con esta parte de termodinámica, y repito ahora, y vale bien la repetición. Esta parte de la materia tiene un problema, sí, no sé si llamarlo problema, pero tiene una dificultad extra, que es que usamos un montón de palabras de la vida cotidiana, calor, temperatura, presión, volumen, etcétera, pero algunas tienen connotaciones muy precisas, que no son por ahí las mismas que las que usamos cuando hablamos en el sentido coloquial o familiar. Entonces, viene bien ponerles algún nombre o ponerles un marco. Vamos a llamar variables de estado al volumen, la presión, la temperatura, la masa. Vamos a ver más adelante alguna otra, que nos permiten justamente determinar el estado en el que se encuentra una sustancia, ¿sí? Si yo conozco su presión, su volumen, su temperatura y su masa, sé de qué sustancia me están hablando y sé en qué estado se encuentra, ¿sí? Sé si se encuentra en estado líquido, gaseoso o sólido, ¿sí? Entonces, por eso las llamamos variables de estado, porque me permiten conocer un poco la circunstancia, por decirlo de una manera aún más coloquial, de esa sustancia que me está llegando, ¿sí? Entonces, cada vez que hablemos de las variables de estado, y esto hoy no va a ser tanto, pero la vez que viene y la otra, voy a usar mucho la frase variables de estado, vamos a estar pensando en esto. Y cuando en la práctica o en la teórica hablemos del estado de una sustancia, vamos a estar pensando que saber el estado es tener esta data, ¿sí? No saber el estado de una sustancia, saber si está triste o contento, si está líquido o sólido, sino que saber mucho más, que saber esto, es tener un conocimiento preciso del volumen de la sustancia, la presión, la temperatura y la cantidad de sustancia que tengo. Esas serían las variables de estado, ¿sí? Esta es una mera definición, pero nos va a servir para más adelante. Bien. Y con esas variables yo me puedo construir una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Esto lo vuelvo a decir, pero ya lo hablamos en otras circunstancias. Una ecuación es una igualdad. Cualquier ecuación, yo puedo tener una ecuación de cualquier cantidad de incógnitas. Mientras que tenga una igualdad entre dos términos, eso va a ser una ecuación, ¿sí? ¿Qué va a ser una ecuación de estado? Una ecuación donde los elementos, las incógnitas que aparecen, sean justamente las variables de estado que describimos antes. Y la ecuación que me permite decir, me permite saber cómo varía una de las cantidades en función, por ejemplo, de las otras, ¿sí? Y hay ecuaciones de estado más complicadas y ecuaciones de estado más sencillas, ¿sí? Pero que me dicen esencialmente cómo cambia una variable en función de la otra, o de las otras, ¿sí? Fíjense, por ejemplo acá, yo usé, perdónenme esto, van a ver que yo usé P, la presión la puse mayúscula y el libro la pone minúscula, ¿sí? Pero bueno, lo puse antes que expresión, la P, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el volumen de una sustancia está dado por K, que es la constante de Boltzmann, ¿se acuerdan que la vimos la vez pasada? La presión inicial, la temperatura inicial, que serán datos, esta cantidad, esta constante, y la temperatura y la presión. O sea, esta es una función que depende de dos variables, ¿sí? La temperatura y la presión. Y con cada una su dependencia es lineal, ¿sí? Este es un ejemplo de una ecuación de estado, ¿sí? Que vamos a ver después que se usa, algunas de estas parecidas pueden aparecer en sólidos, por ejemplo, para dar una pauta, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, el punto es que nosotros tenemos una variable en función de las otras. Obviamente,
si uno tiene que ponerse a trabajar matemáticamente con una expresión de estas, y no va a ser muy lindo, porque esta es una función de dos variables, cuyo gráfico va a ser una superficie, ¿sí? Y todo lo que nosotros sabemos de derivadas e integrales, etcétera, es para una variable, o sea, una coordenada en función de la otra. Cuando uno pasa a dos dimensiones, las cosas se complican más, y entonces uno va a tratar de ver si es posible tener una ecuación de estado más práctica, digamos, donde uno no tenga que complicarse tanto con las cuentas, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a pasar a la ecuación de estado del gas ideal, ¿sí? Entonces, vamos a ver una simulación. Una cosa, esperen que encuentre lo que les quiero mostrar, y ahora les digo. Una cosa que les comento a todos, me pasó ayer, que estaba dando otra clase, y se me colgó, pero de una manera increíble, el Zoom, de manera tal que lo único que yo podía hacer era hablar y que me escucharan, pero no podía mover las teclas. No sé si había conectado la tableta o qué. Así que si se llega a cortar ahora, les pido por favor que yo les voy a tratar de avisar, pero si ven que me desaparezco, esperen, porque al final no sé si pasó algo con mi máquina o si fue un problema de Zoom. Bueno, ¿se ve lo que les estoy mostrando ahora? Esta simulación donde están las pelotitas. Sí, se ve. Bien, entonces, acá lo que tenemos es una de nuestras simulaciones clásicas de FET, ¿sí? Y tenemos un recipiente, digamos. Voy a empezar de cero, así lo ven cómo funciona. La idea es que uno tiene un recipiente y puede elegir llenarlo con partículas. Puede elegir partículas más pesadas o más ligeras. Vamos a elegir las más pesadas, y ahí yo elijo la cantidad que quiero, le pongo, ¿sí? Este es el número de partículas, ¿sí? Evidentemente, en realidad, en una cajita de un gas uno tiene muchas más partículas, pero para que sea entendible tenemos esto, ¿está bien? Y esas serán partículas, por ejemplo, no sé, de dióxido de carbono, ¿sí? Que serán un poco más pesadas. Y estas que son más ligeras podrían ser iones, algún tipo de ion solo, o una partícula neutra, pero más liviana, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos este gas, ¿sí? Entonces veamos qué pasa. Fíjense, yo ahora le voy a subir, el volumen está fijo, ¿no? Estamos todos de acuerdo que el volumen está fijo, porque tengo esa cajita, le puse una cantidad y esto nos está yendo. Y fíjense que si yo abro esto, lo abro ahora para mostrarles. Si yo abro, el volumen va a cambiar, ¿no? Porque voy a estar perdiendo una cantidad de materia, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta. Perdonen que empiece otra vez, pero así me parecía que era más interesante para la charla. Bien. Entonces, tengo un volumen fijo, que es esto, o sea, fíjense, yo las tiro al principio, las ingresé por este costadito, ¿sí? Si se ve la flechita, pero después, como chocan entre sí, son partículas, pim pam pum, empiezan a ocupar todo el volumen ese. Bien. Entonces, estamos en esa circunstancia, y ahora yo, ¿qué voy a hacer? Le voy a aumentar la temperatura. Fíjense, no sé si se ve acá, no sé si tapa esto, ¿se ve así? Fíjense que pueden ver, entonces, la temperatura, que son 300 Kelvin, es decir, que está más o menos a 27 grados eso de temperatura ambiente. ¿Sí? Fíjense, podemos tener así la temperatura de grados centígrados, ¿sí? Y esta es la presión, ¿sí? Entonces veamos qué pasa cuando le doy más temperatura. Aumento la temperatura, ¿y qué pasa con la presión? Aumenta, ¿no? Hasta que dejo de aumentar la temperatura y la presión se queda ahí clavada. ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que pasó? Yo le aumenté la temperatura, aumenté el movimiento, la velocidad de estas partículas, entonces empiezan a chocarse más entre sí y más contra las paredes, ¿sí? Y entonces la presión aumenta. Si le bajo la temperatura, no sé si esto me va a dejar, la presión baja. Le bajo la temperatura bastante. A ver, bajemos más de lo que estaba antes, 2 grados. Entonces la presión es mucho más baja de lo que tenía antes, ¿sí?
y el volumen se mantiene constante. Fíjense que yo puedo manejar con mi sistema, con este pequeño dibujito que tengo acá, puedo manejar una de las variables, la temperatura, puedo inferir entonces qué le pasa a la presión, pero no puedo tocar al mismo tiempo el volumen. El volumen está constante. ¿Está claro? ¿Sí? Pero podría achicar el volumen. A ver si me sale esto. Y fíjese qué pasa. Si achico el volumen, la presión cambió un poco de lo que era antes. Veámoslo de vuelta, presten atención. Acá tienen 31,9. Achico, no sé si me deja un poco más, lo tengo que agrandar. Se agrando y la presión baja. ¿Por qué si agrando el volumen la presión baja? Y porque tienen un poquito más de espacio, entonces ya no están tan apretadas, pegándose tanto. Fíjense, agrando un poco más. Ya está, ahí está. Fíjense cómo bajó la presión. Y la temperatura que se mantiene, constante. Entonces se ve que con esto puedo hacer un juego de mantener una de las variables constante y mover la otra. Si yo acá le puse nada, porque en realidad lo quiero decidir yo, no quiero que lo decida el sistema. Porque lo que quería era charlar con ustedes de esta cuestión, ¿sí? Y la masa, ¿dónde entra la masa? Entra en el problema de qué tipo de gas tengo, ¿sí? Cuántas partículas eché y qué tipo de gas. Fíjense. Dejemos la misma temperatura, no sé si me lo va a permitir. Vamos a ponerle ahora 150 partículas igual que antes, pero livianas. Fíjense que se mueven claramente mucho más rápido, ya a la misma temperatura, ¿sí? Y tengo esta presión, 17,5. Aumento la temperatura y rápidamente la presión aumenta. Si bajo la temperatura, esperen que lo tengo que sostener, la presión disminuye. Y podemos ver, si hubiera mantenido el dato en mi cabeza, de que cómo varía la presión, cómo se da esta variación de presión en función de que yo ahora tengo otro tipo de partículas. Y uno podría jugar con mezclarlas las dos. No sé si me va a dejar esto, un poco y un poco. Uno va a tener un intermedio. Y fíjense que acá uno ve claramente como las azules no son tan locas, digamos, no se mueven tanto como las rojas, ¿sí? Bien. Bueno, y acá esto no lo usé, que es contar los choques contra los bordes, porque todavía no nos resulta relevante. Pero sí lo que me interesa que vean es que hay alguna, digamos, uno si controla una de las variables, ve cómo cambian las demás. Aumentar la temperatura me hace aumentar la presión, manteniendo el volumen constante, y aumentar el volumen me hace disminuir la presión, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver eso si se puede condensar, por decirlo de alguna manera, en alguna ecuación que nos permita hablar de los gases, que son este tipo de gases formados así. Bien, entonces, vamos ahora a salir de lo que les estaba compartiendo. Y vamos a volver a compartir la clase. Bien, acá les puse como siempre, la página de FED que acabamos de charlar, para que tenga ganas de ir y buscarla después, ¿sí? Y jugar un poco más, y guardar datos, etc. ¿Sí? Lo que les propone el libro, ¿sí? Es un experimento más pensado, digamos. Lo que yo les estaba mostrando es una cosa más simulada, ¿sí? Pero la observación, experimentos de estos de gases, sus resultados eran súper conocidos, y un poco se conocían estos resultados que nos acabamos de dar cuenta nosotros haciendo este experimento, ¿no? Que el volumen es proporcional al número de moles, que si duplico el número de moles y mantengo la temperatura y la presión constante, no me queda otra que agrandar el volumen. Y si no, ¿qué pasa? Si yo meto más material, se empiezan a piñar más y mantengo el volumen constante. Que el volumen es inverso con la presión, cosa que vimos recién. Si yo aumento el volumen, la presión baja, o sea, no crece, sino crece uno, decrece el otro. Eso me da una idea de inverso. Y vimos que si yo aumento la temperatura, aumento la presión. Ahí sí vimos que había una proporcionalidad, ¿sí? Y de todo eso, digamos, uno puede colegir que entonces hay una ley
que rige, o que es la ecuación de estado de los gases ideales, que es esta que tenemos acá, que P por V es igual a nRT, donde P es la presión, V es el volumen, N es el número de moles de lo que esté mirando, R es una constante universal, y T es la temperatura. ¿Sí? Está seguro, ya la vieron en varios ambientes, en momentos de su vida. R justamente es la constante de los gases, ¿sí? O la constante del gas ideal, y tiene este valor, ¿sí? Y una cosa que uno puede hacer es escribir la ecuación del gas ideal en función de la masa del gas. Si conozco la masa, y conozco entonces la masa por el número de moles, me da la masa total, bueno, puedo hacer ese cálculo, digamos, pero no cambia, digamos, la relación funcional. Si yo lo tengo que pensar rápido, digo que P por V es igual a una constante, ¿sí? La masa por una constante por T. O sea, de un lado tengo la presión y el volumen, y del otro lado tengo la temperatura y la masa, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo tengo una masa constante, que son los experimentos que venimos viendo, porque yo metí una cierta cantidad y después no iba agregando a medida que hacíamos el experimento, ¿sí? Yo dije, bueno, empezamos con 150, ¿se acuerdan? 150 azules, que dijimos podrían ser dióxido de carbono. ¿Y qué hice? Y cambié algo, cambié el volumen, cambié alguna cosa, ¿sí? Pero no cambié la masa, porque no cambié la cantidad de partículas que tenía, y cambié su tipo, ¿sí? Entonces uno puede ver que si conoce dos estados, hay un cociente, que en realidad, fíjense, es agarrar esto y pasarlo dividiendo. Es P por V sobre T, me dará igual a esto, ¿sí? Que va a ser la masa, ¿sí? O N por R, pero R es una constante. Entonces, si yo lo conozco en un instante y en otro, que pueden ser cualesquiera, esas dos cosas me tienen que dar iguales. ¿Por qué? Porque se tienen que reacomodar, ¿sí? Dicho de otra manera, si en el ejemplo anterior que vimos, yo hacía P en una situación por V en una situación sobre P, eso me tenía que dar igual a lo mismo cuando yo, por ejemplo, cambié el volumen, o cuando puse el fueguito debajo, ¿sí? O sea, esa constante, ese número se tiene que mantener. Y eso es independiente, fíjense, hasta de R. Yo no necesito saber cuál es el valor de R. ¿Sí? Con hacer bien mis mediciones de presión, volumen y temperatura, se terminó. ¿Y eso de qué me sirve? De que si yo conozco el estado, la presión, el volumen y la temperatura de un gas en un momento, y conozco parte del estado en otro momento, puedo deducir la variable que me falta. ¿Sí? Si me faltan dos, me digo que estoy frita porque tengo una sola ecuación ahí. ¿Sí? Párenme si ven que estoy diciendo algo que me fui ya a los caños, me paran y retomamos. Pero creo que hasta acá, varias de estas cosas ustedes ya las habían visto alguna vez en su vida, me imagino. Bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Un poco para hacer alguna cuentita, para otra vez aprender un poco más a leer el libro, para trabajar un poco todo lo que es la parte de justificaciones, ¿sí? Y para ver cómo entra esto. Entonces, nada, quería mostrarles porque este es un poquito, tiene un ejercicio que es un poquito más matemáticamente, tiene una rareza, pero no es nada grave. Fíjense, léanlo tranquilos, dice, calcule la variación de la presión atmosférica con la altura en la atmósfera terrestre, suponiendo que la temperatura es 0 en todos los puntos. Ignore la variación de G con la altura, ¿sí? Eso, nosotros sabemos que G puede ir variando con la altura, pero vamos a suponer que esa variación es muy pequeña y es irrelevante comparado con la variación de presión con la atmósfera, ¿sí? O sea, ¿qué pasa a medida que subimos en la atmósfera? ¿Qué vamos a sentir? Más presión, menos presión, ¿sí? Nosotros sabemos que lo que va pasando es que disminuye la densidad a medida que subimos. Hay cada vez menos aire en la composición con la que tenemos acá. De hecho, cada vez puede estar más ionizada la atmósfera y puede haber más vacío, más espacio, digamos. Es decir, que varía la densidad, ¿sí? Entonces, tenemos dos funciones desconocidas de la altura. Y entonces necesitamos algún tipo de información para poder despejarlas, ¿sí? Entonces, la primera cosa que nosotros sabemos, ¿sí? Que esta la vimos hace un montón,
que es la variación de la presión con la altura. Y esta era menos ρ por G. ¿Se acuerdan cuándo vimos esto? Que la presión y la altura dependían de menos ρ por G. Esto lo vimos cuando vimos hidrostática, cuando salimos del primer parcial. ¿Sí? Este es un ejercicio que linkea esas dos cosas. ¿Dónde está el link? En que el lugar físico donde estamos haciendo la cuenta es la atmósfera, que la podemos considerar un fluido. ¿Sí? Y nosotros sabíamos que la presión depende de la altura y de la profundidad. ¿Se acuerdan que hicimos esos problemas de la pileta? Hicieron seguro en la práctica también algunos caños o algunos tubos, y tuvieron que hacer ese tipo de cuentas. O sea que uno ya sabe esa variación, ¿sí? Que es esta ecuación que está acá. A ver si se ve acá. Esta ecuación que sigue por acá, esta la vimos cuando vimos fluidos. ¿Sí? Hidrodinámica e hidrostática. Le pongo la H para que nos acordemos. ¿Sí? Bien. ¿Qué es cómo varía la presión con la densidad? Y bueno, cómo depende de la gravedad, que ya lo sabíamos. Y además sabemos esto. Fíjense, ρ es igual a P por M sobre RT. Que es la ecuación, la misma ecuación que acabamos de ver, ¿sí? Fíjense, ¿por qué esta ecuación que está acá es la misma que acabamos de ver? Porque no es trivial, no es straightforward, que esto es lo mismo. Bueno, perdón que estoy sin la tableta hoy, así que... ¿Por qué eso es verdad? Porque yo les digo ρ es igual a P por M sobre RT, y eso es igual a lo que les acabo de mostrar de la ecuación del gas ideal. Fíjense, ¿qué es ρ? ¿Se acuerdan que lo vimos en fluidos también? ¿Cómo se define ρ, la densidad? ¿Se acuerdan? Es masa sobre volumen. ¿Sí? Entonces, si yo digo P por B es igual a N R T, perdónenme que escribo despacito, pero no me olvidé de traerme la tableta. Yo puedo reemplazar acá donde dice B, la puedo despejar de acá. B es igual a M sobre ρ. ¿Sí? Entonces me queda P por M sobre ρ es igual a N por R por T. ¿Está bien? Y bueno, después esto es cuestión de simplemente hacer la cuenta. P, esto pasa dividiendo. RT es igual a N ρ. ¿Sí? Y de acá despejaron ρ nada más. ¿Sí? ¿Se ve lo que hicieron acá? Nada más que eso. No hay ninguna cosa extraña. ¿Sí? Simplemente es escribir la ecuación de los gases ideales en términos de la densidad. Nada más. ¿Por qué? ¿Por qué se deciden hacer esto? Y porque la densidad es la variable típica para trabajar en fluidos. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto? ¿Sí? Entonces, vuelvo acá y borro esto que quedó un mamarracho. Vuelvo acá. Y entonces, ¿qué recordamos? Que esto sale de usar la ecuación de los gases ideales escrita usando la definición de densidad. ¿Está bien? Eso es un truquito que vamos a usar mucho en esta parte de la guía. Entonces, dicho de otro modo, cuando a mí me hablen de volumen, yo voy a poder pasar tranquilamente a la densidad. Voy a poder escribir eso en términos de la densidad si conozco la masa. ¿Está bien? O sea que vamos a andar yendo y viniendo, ¿sí? Y muchas veces vamos a decir, tengo la densidad y tengo la masa, entonces tengo el volumen. Sí, está en algún lado esa información. Por ahí no explícita en el problema, pero está. ¿Se ve lo que digo? Bien. Esto lo guardo
Y después lo subo también como creo que me lo guarda como un JPG, por si alguno después lo quiere ver en la clase. Porque si no queda todo un bollo después cuando quieren repasar la teórica. Ahí está. ¿Está bien? Bien. Esperen que tengo algún comentario. Bien. Bueno, entonces, dicen que G y T no varían con la altura, ¿sí? Entonces, y una hipótesis que vamos a hacer extra es que vamos a suponer que la masa molar es la misma, es decir, que la atmósfera no está estratificada, ¿sí? Vamos a hacer una hipótesis que vale para ciertas regiones de la atmósfera, ¿sí? Acá los meteorólogos disculparán, pero hacemos una hipótesis que vale en ciertas secciones, es decir, que no aparecen, yo no estoy moviéndome en la atmósfera y de repente me cambia el tipo de gas que tengo, siempre tengo el mismo tipo de gas, ¿sí? O sea, la masa molar es la misma a cualquier altura, ¿sí? Y entonces vamos a tener que hacer un ejercicio de combinar ambas cosas. Entonces, fíjense, dice, dP de I, que es esto que está acá, es igual a menos ρ por G. Y lo que haremos acá, que esto es lo que me interesa discutir con ustedes, vamos a reescribir esta ecuación, que esta ecuación es la variación de la presión en función de la altura, que yo la sabía de fluidos, de hidrostática. Pero, ¿qué le voy a agregar? ¿Qué dato le voy a agregar? Le voy a agregar lo que conozco de cómo es la ecuación de estado del gas ideal. Es decir, le voy a agregar una hipótesis, que es la hipótesis de que además de que a la atmósfera le pasa eso, la atmósfera es un gas ideal. Entonces, la presión, el volumen y la temperatura no se combinan de cualquier manera en ellas, se combinan siguiendo la ley de estado que acabamos de ver, ¿sí? O sea, P por B es igual a nRT, ¿sí? Y esto es lo que escribimos acá, ¿sí? En lugar de escribir menos ρ por G libremente, escribí menos ρ, pero donde dice ρ, metí la ecuación de estado del gas ideal. ¿Se ve? Este es un ejercicio súper típico, fíjense, de parcial, porque hace imbricar dos cuestiones distintas que vimos en esta parte de la materia, ¿sí? Por eso lo estoy comentando con detalle, ¿sí? Bien, una vez que uno llegó a este punto, esto que marco acá es como la parte difícil. Perdón. ¿Por qué? Porque es la parte conceptual, ¿sí? Esta es la parte que ustedes tienen que tener bien entendida y bien anotada en un cuaderno. Porque después, de acá para adelante, van a hacer una cuenta en la que se pueden equivocar o no, pero esto sí es lo que les pedimos que sean los conceptos que vayan aprendiendo en la materia, que vayan trabajando, ¿está bien? Bien. Entonces, esperen que corro esto que me molesta para seguir escribiendo. Entonces, después lo único que queda es integrar. ¿Sí? Y otra vez, ¿entre quién y quién vamos a integrar? Y bueno, vamos a integrar de un lado todo lo que tiene presión y de otro lado todo lo que tiene alturas. ¿Por qué voy a pasar todas las alturas para un lado? Me dirán ustedes. Porque la pregunta es, calcule la variación de la presión con la altura. O sea, yo tengo que sacar P de I, que es la altura, ¿sí? Entonces, eso me hace pensar que tengo que armarme una ecuación en la que yo pueda tener de un lado presión y del otro lado la variable que sea la altura. ¿Sí? En esa pregunta también hay un indicio de qué es lo que uno matemáticamente va a tener que ir haciendo. Bien. Y después lo único que uno hace es juntar todo lo que tiene presión de un lado, todo lo que tiene altura del otro, e integrar. ¿Sí? Nada más que eso. Entonces, acá bueno, y tener una tabla de integrales cerca, que eso siempre lo tienen que tener. Para esta parte van a ser muchas integrales. Igual ya hicieron para la parte de energía, seguro, pero para esta parte aparecen mucho estas integrales pavas, no muy complicadas, pero en cantidad, así que tienen que tener una buena página de donde sacan las integrales, o el resumen del CBC, de la parte que vieron derivadas integrales, bueno, tener eso separado. Entonces la integral de 1 sobre x es el logaritmo, y acá tienen que integrar la integral de 1, que es y acá directamente hacen Barrow. Acuérdense, yo siempre, cuando lo hago yo, esta cuenta, les hago un paso intermedio, que es escribir Barrow, ¿sí? Acá no lo hice, porque un poco ya lo hicimos varias veces, y me imagino que ya lo saben, pero el que medio que se perdió de acá a acá, hay que integrar y usar Barrow, ¿sí?
el que se pierde o lo que sea, después me pregunta. Sí, pero está bueno. Está bueno que ellas se vayan acostumbrando. Bien. ¿Está bien? Me interesa eso nada más. Y después, esto también es un truquito que ya hicimos varias veces, lo hicimos al principio de la materia con otro ejercicio diferente, es lograr sacar la forma funcional, P en función de I. Entonces, fíjense, acá uno tiene el logaritmo de P en función de I. Entonces uno quiere sacar P. Entonces, ¿qué hace? Pasa esto como la función inversa del logaritmo. La función inversa del logaritmo es la exponencial. Por eso aparece la E acá. ¿Sí? Acuérdense que despejar de una ecuación es en realidad aplicar a ambos miembros la operación inversa. Uno resta ambos miembros, multiplica ambos miembros. Bueno, acá aplico a ambos miembros la exponencial. La exponencial del logaritmo se matan entre sí, por decirlo rápido, y acá me queda esto. ¿Sí? Y después lo único que hay que hacer es poner quién es I1 y quién es I2. Entonces lo que uno hace es usar un dato que esto ya también lo vieron, que es cuánto vale a nivel del mar la presión atmosférica, que es conocida, que es 1013 hectopascales, o 1 por 10 a la 5 pascales, y esa sería la presión acá, y la pasamos multiplicando y nos queda la presión para cualquier valor. ¿Sí? Y entonces fíjense, lo que uno tiene con esto es cómo varía la presión en función de la altura. Y lo que ve claramente es lo que decíamos al principio. Como yo voy teniendo cada vez menos densidad, mi presión va decreciendo, y va decreciendo de una manera exponencial, bastante exponencial decreciente. ¿Sí? Y acá tienen un poco la gráfica. Entonces, uno puede saber a qué altura me tengo que poner si me quiero encontrar con la mitad de la presión de la Tierra, o un cuarto, y así siguiendo. Y esto exponencialmente tiende a cero, digamos. ¿Está bien? Bien. Esto más que nada es un ejercicio, revísenlo. Si alguno después tiene alguna duda, obviamente me lo pregunto, me manda mail, pero un poco esa es la idea de este ejercicio, que lo puse más que nada para que vieran cómo hay una cierta coherencia interna con los temas que vamos viendo, aunque parezca que a veces todos los días empieza un tema nuevo. Estamos como imbricando una descripción con otra. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer una discusión cortita, que es algo que estábamos, que quizás se intuyó de lo que dije al principio, que es, si la ecuación de estado, yo tengo el volumen en función de la presión y la temperatura, voy a estar frito para tratar de hacer ese gráfico. Me va a quedar un gráfico que va a ser difícil de interpretar, difícil de dibujar. Dibujar funciones en 3 dimensiones no es fácil. Hay que hacer mucho uso del color y de las sombras, etc. Pero sí es fácil decir, bueno, ¿qué pasa si yo mantengo uno fijo y dibujo una contra la otra? Que es más o menos la idea que vimos recién con el gráfico, con la idea esta que discutíamos de las pelotitas, las azules y las rojas. Entonces, una representación gráfica típica para los gases ideales y para todos los gases, y de hecho gran parte de la clase se nos va a ir en discutir este tipo de cosas, tiene que ver con dejar una de las variables constantes, la temperatura, por ejemplo, y graficar una en función de la otra. Estas se llaman isotermas. Yo dejo la temperatura constante y muestro cómo varía la presión, que sería la variable independiente, en función del volumen. Si lo volvemos a pensar en términos de lo que vimos antes, es, yo dejo una cantidad de fueguito abajo de mi gas, aumento el volumen y veo qué pasa con la presión. ¿Sí? El siguiente experimento es ponerle más fueguito, entonces voy a tener otra isoterma. Y así siguiendo. ¿Sí? Entonces, cada curva me dice cómo varía la presión en función del volumen. Obviamente que todos vemos un comportamiento similar, pero no idéntico. Es decir, si yo tengo una temperatura más alta, ¿sí? Cuando esté a este volumen, por ejemplo, si yo tengo ahora este volumen, un B0,
¿sí? Si yo disminuyo el volumen, la presión en la que voy a terminar va a ser distinta, si estoy en esta isobara, en la del medio, en la de más abajo o en la de más arriba, ¿se ve? Es muy típico trabajar con isotermas, también con isobaras, que son rectas, curvas de igual presión. Nosotros vamos a trabajar mayormente con estas, ¿por qué? Porque en general es más fácil para nosotros en un experimento manejar el volumen. ¿Por qué? Por cuestiones históricas y por cuestiones organizativas. Fíjense, el experimento que les mostraba al principio, en general uno tiene un pistón, un émbolo, y lo sube y lo baja como si fuera una jeringa, ¿sí? Yo subo y bajo ese pistón y varío rápidamente el volumen. Y además no solo lo varío rápidamente, sino que está muy piola, es muy fácil para nosotros saber cuánto varió. ¿Por qué? Porque si lo hago en un experimento, lo pongo en una jeringa o en un buen émbolo que esté debidamente graduado, y saber cómo achiqué el volumen para mí es muy fácil, ¿sí? Y es una medición directa, no necesito indirectamente tener un termómetro que sea bueno, o esto o el otro, ¿sí? Entonces es bueno que la variable independiente sea fácil de variar y fácil de medir. Por eso van a encontrar mayormente este tipo de nomenclatura y este tipo de trabajo con isotermas en esta parte de la materia, en casi todos los libros. No es que no se pueda trabajar de la otra manera, simplemente que es más práctico para lo que trabajamos nosotros. Bien. Entonces vamos a hacer una intro del gas de Van der Waals, y después, pero vamos a verlo con una simulación primero, después les voy a dar un Entonces, dejo de compartirles esto. Acá, ¿se ve lo que les estoy mostrando? ¿Sí? ¿Ven estas dos pelotitas en violeta? Sí, sí, se ve. Bien. Bueno, me interesa ahora nada más discutir esto. Voy a ir y venir, perdónenme, con el que teníamos antes, en nuestro primer gas ideal, meto estas, las azules, para tener un... Nosotros lo único que veíamos esto es como pelotitas que chocan entre sí, chocan con las paredes. Eso me permite calcular su presión, en algún momento medianamente se estabilizan, y yo veo cosas que interactúan así, se tocan y rebotan como si fueran bolitas, y nada más. No hay ninguna sutileza, no hay ninguna interioridad en esa descripción, ¿sí? Son pelotitas, ¿sí? Tienen este tamaño, si se las hubieran hecho un poquito más chiquitas, por ahí no se veía tan fácil y tan lindo, pero las conclusiones que sacamos serían iguales. Y si se fijan, cuando les pongo el rojito, no hay mucha diferencia entre, no sé, yo será que no veo tanto, pero digo, son un poquito más chiquitas, pero no hay mucha información acá. Chocan y punto, ¿sí? Bien. Acá lo que les muestro, la parte de arriba no nos interesa ahora, lo que quiero es mostrarles esto. Cuando uno en realidad tiene partículas, ¿sí? Gas de alguna sustancia, en general lo que va a tener es una interacción entre ellas un poco más compleja, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque en realidad no se pegan, sino que también hay una región en la que se atraen, ¿sí? Uno tiene un gas, ¿sí? Una molécula, esa molécula tiene electrones, estos electrones se pueden acomodar, pero no de cualquier forma, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, uno dice, estaría bueno poder cuantificar, ¿sí? O complejizar la descripción del gas, pensando que estas pelotitas no solo chocan, sino que a veces se atraen, ¿sí? Por este tipo de fuerza que vamos a llamar la atracción de Van der Waals, y que tiene que ver con complejizar la descripción del gas ideal que conocemos, ¿sí? Entonces, pero fíjense que cuando uno cambia el tipo de sustancia, acá les pongo argón, acá les pongo oxígeno, bueno, tiene que ser esto, ¿sí? Se ve que con cada gas, con cada sustancia que yo tengo, puedo tener una interacción que sea un poco más compleja que el mero chocar y rebotar, ¿sí?
Bueno, en esto estaba Van der Waals, en esta idea de tratar de decir, bueno, en realidad la cosa es como un poquito más complicada, ¿sí? Hay fuerzas repulsivas que hay que tener en cuenta y hay lugares o hay cosas que no pueden ocurrir porque en realidad cada molécula tiene su propio volumen, ¿sí? Y tiene su estructura propia, un radio, por así llamarlo, ¿sí? Como considerar que esa estructura influye en lo que yo estoy viendo, ¿se ve? O sea, complejizarlo en ese sentido. Y eso es un poco lo que se propuso hacer Van der Waals. Y de hecho, por este laburo le dieron el premio Nobel a él. Esperen que, entonces ahora les dejo de compartir. Lo que me interesaba era discutir simplemente eso, esa forma de ver ahora la interacción entre moléculas o partículas que forman un gas, un poquito más complicada, ¿sí? Entonces, acá hay un gráfico que está en el libro, pero me interesaba mostrarles también el otro. Lo que vimos hasta recién era esto, fíjense, pelotitas que chocan. Y ahora, este es un modelo un poco más realista, ¿sí? Las moléculas de gas tienen un cierto volumen, ¿sí? Y hay fuerzas de atracción que ejercen entre sí, y esas fuerzas pueden jugar a favor o en contra, reducir la presión, y también interactuar con el recipiente, ¿sí? Entonces, a todo esto, él lo llamó, le puso su nombre, interacción de Van der Waals. Y complejizó, ¿sí? Se ve bien acá en la parte de abajo de la ecuación, complejizó un poco su descripción del gas diciendo, bueno, en lugar de que P por B sea igual a nRT, voy a decir, la presión le agrego una corrección y al volumen le agrego otra corrección, ¿sí? Se ve que hay dos correcciones respecto del anterior, de lo que vimos antes, ¿sí? Dos correcciones que tienen que ver con justamente tener en cuenta estos efectos, tener en cuenta el efecto de cómo puede achicarse el volumen, porque en realidad no puedo tener el volumen que en realidad pienso que tengo, porque en realidad tienen un poquito de forma, digamos, tienen un poquito de cosa no puntual estas moléculas, ¿sí? Tienen un radio característico y qué sé yo, y cómo varía la presión, porque además yo estoy considerando qué pasa cuando se chocan entre sí, interactúan también con el borde, con los extremos, digamos, o con los límites de mi caja. ¿Está bien? Entonces, obviamente, nadie está pretendiendo que a ustedes se les ocurra cómo escribir esto, sino que estamos viendo que Van der Waals propuso que esta era una forma razonable de describir a los gases, por llamarlos de un poco más realista, ¿sí? ¿Por qué? Porque consideraba en ese caso que había una interacción que daba cuenta de la interacción esta más atómica que hay entre, o más molecular, si quieren, que hay entre los elementos que forman mi gas, ¿sí? Esencialmente salimos del modelo de gas ideal y pasamos a este modelo de gas de Van der Waals, que es un poco más realista. Esto no quiere decir que el modelo de gas ideal no sea bueno. El modelo de gas ideal es buenísimo y sirve para millones de cosas. O sea, en muchísimas circunstancias uno puede usar el modelo de gas ideal y le va súper bien. Y es muy variado. Puede ser modelos de experimentos en laboratorio, puede ser para situaciones de, como muchas veces les cuento, de astrofísica. El modelo de gas ideal es un modelo súper robusto. Pero para un montón de cosas, el modelo de Van der Waals también resulta súper importante y lo van a usar un montón a lo largo de la carrera. Ahora, ¿quiénes son estos elementos? ¿Sí? Bien. La P es la presión, y A y B son constantes empíricas. ¿Qué quiere decir empíricas? Que se calculan a partir de experimentos, ¿sí? Que se determinan, y que dependen de cada gas. A, en particular, depende de las fuerzas de atracción moleculares, de lo que pasa justamente cuando dos moléculas se acercan, ¿sí? ¿Cómo varía eso? ¿Sí? Bien. Y fíjense, si este valor, vuelvo para acá, esperen que, fíjense acá, perdón, vuelvo para el otro lado porque ya no puedo. Si yo tengo un volumen que es muy grande, ¿sí? Esta corrección va a ser muy pequeña,
Si yo tengo una caja realmente muy grande y tengo un número normal de partículas que estoy mirando, esa corrección va a ser muy pequeña, va a ser el límite en el que estemos pensando en un gas muy diluido, ¿sí? Entonces, uno va a usar la ecuación del gas ideal. Es por eso que les decía que uno muchas veces en circunstancias astronómicas donde tiene espacio muy grande y tiene pocas partículas, la ecuación del gas ideal va a ser la que vamos a usar, ¿sí? Entonces, fíjense, aparece una rareza que no vimos antes, con la que nos vamos a meter en un ratito, que es el gas de Van der Waals ya no es una ecuación general de estado para cualquier gas que a mí se me antoje, sino que es una ecuación donde sí, estamos de acuerdo, aparece la presión, el volumen, de este lado aparece lo mismo que en el gas ideal, pero aparece la información del tipo de gas que tengo, del tipo de elementos que están conformando mi gas. ¿Sí? Y eso ¿qué me habla? Me habla de que esta función ya no es tan general, no es una ecuación de estado tan general. Me sirve para, si yo te digo cuánto valen N, B, R y T, vos tenés toda la información. ¿Por qué? Porque si te faltan A y B, no puedes saber qué tipo de gas tenés. ¿Sí? O sea, no puedes hacer esta cuenta si no tenés A y B. ¿Sí? Entonces ahora, en un ratito, nos vamos a meter justamente en esta idea de ver qué cosas sí podemos generalizar de la ecuación de Van der Waals y qué cosas no, ¿sí? Y por qué, ¿sí? Y sí, mejor vamos a cortar ahora, así después vuelvo con este gráfico, ¿está bien? Entonces, volvemos 6 y 5, ¿les parece? Yo mientras me voy a buscar este dato de YouTube para poner en el chat, ¿sí? 6 y 5 retomamos la clase, ¿está bien?
Bueno, entonces voy a poner a grabar y vamos a seguir con la clase. Entonces, un poco lo que nosotros tenemos es una ecuación bastante más complicada de lo que teníamos antes, y que nos permite obtener, igual que en los gráficos que les estaba mostrando hace un ratito, isotermas, ¿sí? Donde yo puedo graficar la presión en lugar de volumen, pero las isotermas, en lugar de ser todas tan lindas, estas gráficas que son tipo gráficas de 1 sobre X, digamos, por decirlo rápido, son cosas un poco más complejas. Y veo justamente que hay casos, aparecen cosas raras. Por ejemplo, estos son 3 situaciones de temperaturas distintas. Fíjense, si yo estoy con esta temperatura, ¿sí? Y tengo este volumen, ¿sí? Si yo comprimo el gas, ¿sí? Veo que la presión va a subir. Pero si estoy en esta situación, veo que yo puedo comprimir el gas y subir la presión, pero también bajarla. Aparecen estos comportamientos raros, ¿sí? Aparece algún comportamiento en el cual yo veo que puedo comprimir el gas y puedo tener algún ratito en que la presión se mantenga constante, ¿sí? Aparecen esos comportamientos, que son en realidad mucho más cercanos a los comportamientos reales que uno puede observar en muchas situaciones distintas donde tiene, por ejemplo, cambios de fase, ¿sí? Entonces, este punto es un punto muy particular y lo vamos a llamar el punto crítico de la ecuación de Van der Waals, que es el punto en el cual justamente aparecen varias soluciones, lo cual no está bueno, ¿sí? Para una misma presión tengo 3 volúmenes posibles, ¿sí? Es decir, yo puedo caer en este volumen y tener esta presión, pero también puedo tener este volumen y tener esta presión, lo cual no está bueno porque empiezo a perder esta posibilidad de tener una ecuación de estado verdaderamente, que con un volumen, una presión, una temperatura me describa un sistema. ¿Se ve? Bien. Entonces vamos a recordar 2 cositas, les puse un gráfico acá, que son 2 funciones cúbicas. Y aguántenme porque ustedes me dirán, ¿por qué salís con una función cúbica ahora si la ecuación de Van der Waals de la que estábamos hablando es esta, donde no aparece nadie elevado al cubo? ¿Sí? Pero aguántenme con esto, yo sé que lo van a necesitar, y esto lo vamos a volver a discutir después. ¿Sí? Entonces, les recuerdo, acá es como vamos a la cabeza de ustedes, lo que vieron en el CBC o en la secundaria tal vez, ¿qué tipo de funciones cúbicas puede tener? Uno puede tener una función cúbica que tenga una única raíz, esto se llama un punto triple, un cero triple, ¿sí? Que se escriben así, x menos algo al cubo, esta es una cúbica, ¿sí? Si uno se tomara el trabajo de hacer el cubo del primero y bla, 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 obtendría una función cúbica, o puede tener algo ya mucho más típico, que es una función cúbica que tenga 3 raíces. De hecho, ustedes ya saben que un polinomio de los números reales tiene como máximo tantas raíces como su grado, pero puede tener menos, ¿sí? Entonces, en una función cúbica podemos tener 3 raíces, como acá, esta función que es una función cúbica, que son 3 raíces, o puede tener una única raíz, que esto es un punto triple, lo llamamos, o se lo llama. Bien. Y ahora entonces vamos a reescribir la ecuación de Van der Waals, y voy a ver si puedo convencerlos de que esto que les mostré antes tenía algún sentido, o iba a ser útil. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos? Sí. Aguántenme esta fractalización de la clase, que parece que estoy hablando de cualquier cosa. Bien. Entonces, esta es la ecuación de Van der Waals que les describí hace un momento, ¿sí? Lo único que voy a hacer ahora es tratar de escribirla de otra manera, es decir, voy a tratar de armar una igualdad, pero que quede una igualdad donde no haya una división, sea todo, que el cociente sea 1, digamos, ¿sí? Bien. Entonces, lo primero que hacemos, se los voy contando de a poco, algunas cosas las fui escribiendo así para que pudiéramos seguir toda la cuenta. Lo que hice fue, saqué factor común b cuadrado, ¿sí? Y hice esta suma. Entonces me queda p por b cuadrado más, esto me quedó igual. Y esta parte la arrastro, no hago nada. Después hago la distributiva acá, pero antes paso esto multiplicando, porque en total esto es un producto, ¿sí? Este puede pasar multiplicando, ¿sí? Lo paso multiplicando y ahora hago la distributiva acá.
Entonces hago este por estos dos y este por estos dos, ¿sí? Entonces fíjense, me queda P por B cubo, después me queda esto por esto, ¿sí? Y después me queda este por este, bueno, y así. Y de este lado no queda nada, va a quedar lo mismo que tenía. Ahora fíjense cómo ya esto empieza a tener, para B, para el volumen, algún viso de relación con lo que les mostré antes. ¿Por qué? Porque aparece un B al cubo, un B cuadrado, y acá otro B cuadrado. Y acá un término que no tiene B, que es un término independiente, ¿sí? Que también hay en los polinomios, ¿sí? Bien. Entonces, lo que hice acá fue juntar todo. Pasé todo de un lado e igualé a 0. Y entonces, todo lo que tiene B cubo lo puse junto, que es una sola cosa. Todo lo que tiene B cuadrado lo enganché junto. Fíjense que como acá tengo menos y menos, saqué el menos de factor común y acá me quedó más. Y acá me queda A por n cuadrado por B menos A n cuadrado B. Acá me equivoqué, miren. Ven que acá copié mal. Es un n cubo, n cubo. Esperen que lo voy a corregir ahora rápido, pero después cuando lo subo. ¿Está bien? Déjenme revisar que no me equivoqué. Sí. ¿Está bien hasta acá? ¿Alguien se perdió en esta cuenta lo que hice en el espíritu de esta cuenta? ¿Seguimos? Bien. Entonces, fíjense, lo que tengo acá es una función cúbica. ¿Es una ecuación? Sí, porque es una igualdad. Ahora, ¿es cúbica? Porque yo les estoy diciendo que estoy tomando como variable relevante a B. Cualquiera de ustedes me podría decir, mirá, si tu variante, si tu incógnita es T, esto no es una cúbica. Será una función, una ecuación lineal. Y si tu variante, si tu incógnita es P, tampoco va a ser una cúbica. ¿Se ve lo que estoy diciendo? Esto es una función cúbica. Esto es una función cúbica en el volumen. ¿Sí? Pero si yo considerara que la incógnita es P, sería lineal. ¿Está bien? Acá, cuando llegamos hasta acá, esto es una ecuación donde a priori uno podría tener tres incógnitas, o cualquiera de las tres, P, T y B. Y N también. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver cómo uno se las arregla para transformar esto y quedarse con una ecuación cuya única incógnita es B, y volumen. ¿Está? Esto es súper importante que quede claro, pues esto no está en el libro, ¿sí? Cómo se encuentra el punto crítico. Entonces, si tienen alguna duda, pregúntenmelo. Yo por eso hice las cuentas con bastante detalle. Obvio que está en otros libros, pero digo, no está en este, que ya ustedes están cancheros en estudiar de ese libro. ¿Sí? Bien. Entonces, avancemos con la cuenta. Bien. Entonces, déjenme que saque esto que tengo acá. Y entonces ahora, lo que me interesa que vean, es lo siguiente. Yo tenía una ecuación y voy a suponer que P y T son conocidas, son los valores críticos. Esto es una hipótesis. Se van a aburrir de verme escribir. Yo supongo que conozco la presión crítica y la temperatura crítica. ¿Sí? Son datos, los puedo conocer, los puedo medir en realidad. ¿Sí? Bien. Entonces de ahí puedo deducir el volumen. ¿Por qué me interesa deducir volumen? ¿Por qué me interesa que la incógnita sea el volumen? Me dirán ustedes. ¿Y por qué no la incógnita es P o T? Porque la función que tenemos dibujada acá es una función del volumen. Lo que varía es el volumen, es una función donde la variable dependiente es la presión y la independiente es el volumen. ¿Sí? Entonces yo supongo que voy variando el volumen y puedo conocer la presión crítica y la temperatura crítica. ¿Sí? Dicho de otro modo, voy haciendo estos experimentos, hago le varío el volumen, qué sé yo, y voy haciendo y voy variando el volumen y me encuentro esta temperatura. Yo sé qué temperatura es, porque pongo mi sistema a esa temperatura, ¿se ve?
Agarro el sistema, lo caliento, lo pongo a esa temperatura y voy variando el volumen. Y voy viendo, al principio veo que está todo lindo, es decir, achico el volumen, la presión crece, aumento el volumen, la presión decrece, pero cuando estoy por acá me doy cuenta que si empiezo a achicar el volumen, me encuentro con esta situación. Entonces, conozco la temperatura, conozco la presión, vamos a tratar de ver qué cosas sabemos de ese volumen, ¿sí? Si podemos encontrarlo de alguna manera matemáticamente, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense lo que hice acá. Entonces, suponemos, acuérdense, presión crítica y temperatura crítica son conocidas. Entonces, fíjense, escribo la misma ecuación que antes, pero ahora sí, donde dice P pongo presión crítica, y donde dice T pongo temperatura crítica. Es decir, voy a resolver esa ecuación solo en el caso en el que la presión y la temperatura sean críticas, o sea, sean datos, ¿sí? Y lo único que me quede como incógnita sea el volumen, ¿sí? ¿Está bien? El volumen crítico, o sea, cuál es el volumen en el cual me encuentro con la presión crítica, y ver si lo puedo despejar de ahí, y ver si puedo sacar alguna información de ahí. ¿Se ve lo que estoy haciendo? Bien. Entonces, reemplazo donde dice P por P crítico y donde dice T por T crítico, y me queda esta ecuación. Y esta ecuación, ahora no hay dudas que es una ecuación cúbica, y la única incógnita es el volumen. Uno, me podrían decir que es N, pero N habitualmente uno lo toma igual a 1 para hacer las cuentas, porque uno lo puede sacar multiplicando y listo, ¿sí? O sea que uno puede tomar que N es igual a 1, que es lo que vamos a hacer después, ¿sí? Bien. Entonces acá, lo único que hice fue recordarles esto, que también se los recordé en el gráfico. Si hay un punto triple, esto significa que la función menos el punto triple elevado al cubo es igual a 0. Fíjense, es lo mismo que les mostré acá. El 5 es punto triple porque x, que es la variable, menos este valor, que es donde vale 0, al cubo es igual a 3. ¿Está bien? ¿Y por qué quiero encontrar eso? Porque yo tengo una ecuación, perdón, estoy yendo para otro lado. Yo tengo una ecuación acá igualada a 0. ¿Sí? O sea, lo que tengo es que hay un cierto volumen crítico que hace que esta ecuación sea 0, es decir, que hace que la raíz sea una raíz triple. ¿Sí? Y la raíz triple va a ser gráficamente esta situación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad yo no tenía una ecuación igualada a 0 originalmente, tenía una ecuación en la que tenía presión y volumen de un lado y del otro lado temperatura. Simplemente la transformé en una pseudoecuación donde tengo que encontrar los ceros, ¿sí? Pero el problema original persiste, que es este que les acabo de mostrar. ¿Alguien se perdió hasta acá? Entonces volvamos a hacer como en 3 palabras a dónde estoy yendo con todo esto, que es lo que me interesa. Tenemos la ecuación de Van der Waals. Vemos que si queremos hacer el tratamiento de isobaras, es decir, hacer gráficos donde yo tengo presión en función de volumen para distintas temperaturas, hay una temperatura en la cual todo se me va a los caños. ¿Por qué? Porque a partir de ahí la función deja de ser una función que se comporte como una función biyectiva, o sea que para cada velocidad, para cada volumen le corresponda una sola presión. Y entonces voy a tener problemas en mi descripción del gas, ¿sí? Entonces me pregunto si es posible encontrar para la temperatura crítica y la presión crítica, ¿quién es ese volumen a partir del cual yo empiezo a encontrar este comportamiento? ¿Sí? Bien. Entonces, agarré la ecuación de Van der Waals, la reescribí y la transformé, en lugar de ahora hacer la ecuación de Van der Waals, es la ecuación de Van der Waals reescrita de manera tal que yo ahora tengo que hallar una raíz triple. Si encuentro la raíz triple, voy a encontrar ese volumen que genera la presión crítica a la temperatura crítica, que es donde todo se empieza, el gráfico de isobara se empieza a comportar mal. ¿Está bien? Bien. Entonces lo único que hice acá fue decirles, bueno, si existe un punto triple, si existe una raíz triple, lo que acabamos de ver antes, yo la función la puedo escribir así, esta sería la variable y esta sería la raíz, ¿sí? Y esto sería un número multiplicando cualquiera. ¿Sí? Esto lo vieron, son las A, las B, los nombres que les ponen cuando uno ve funciones cuadráticas o cúbicas.
Y acá lo único que hice fue mostrarles que esto es también una función cúbica más compleja, ¿sí? Lo único que hice fue hacer la distributiva esta. ¿Sí? El cubo del primero, el triple producto del primero cuadrado por el segundo, y esas cosas. Es lo que hice acá. Y ahora digo, ok, pero esta función, que es una porquería, que es a la que llegué vía la ecuación de Van der Waals, debe ser igual a esta. ¿Sí? O lo que me estoy planteando de otra manera es, ¿quién tendría que ser? ¿Cómo tendría que combinarse T y P para que yo pudiera esta ecuación reescribirla así? ¿Sí? Algo que cuando las funciones cuadráticas se llama completar cuadrados, quizás lo vieron, bueno, sería como completar para tener una expresión cúbica más linda. Y entonces lo que hago es igualo término a término, es decir, todo lo que tiene b cubo con lo que tiene b cubo, todo lo que tiene b cuadrado con lo que tiene b cuadrado, y así. ¿Sí? Y para que las cuentas no salgan más sencillas y no andar arrastrando tantos números, yo puse n igual a 1, que es una suposición habitual. Bien. Y entonces, esperen que saco esto, que está molesto. Bien. Entonces, fíjense lo que pasa acá. Fíjense, puse el término de tercer grado es el que tiene b cubo. El término de segundo grado es el que tiene b cuadrado, el de primer grado y el independiente. Y lo que hago es los igualo término a término. ¿Sí? Entonces, fíjense, vuelvo para atrás. De igualar, fíjense, esta que sería el término cúbico, PC por B, es igual a PC por B, no me sale nada. Ya está. Ahora, de igualar la segunda parte, la que tenga b cuadrado, fíjense, esto va a ser menos pc por 3b cuadrado bc, y pues yo voy a querer que sea igual a esta porquería. La parte lineal voy a querer que sea igual a esto, y la parte independiente voy a querer que sea igual a esto. ¿Sí? Bien. Y entonces uno se mete en ese berenjenal de escribir esas 4 ecuaciones y ver qué le sale. ¿Sí? Bien. Y entonces, esto está hecho con bastante detalle, creo yo, acá, lo van a poder seguir tranquilos. Lo que hice fue, fíjense, del término independiente, despejé, fíjense, A por B, me queda B igual a esto sobre A, reemplacé A por lo que es, y escribí BC de alguna manera, y después esto lo reemplacé en esta expresión, y obtuve esta. ¿Sí? Lo pueden seguir tranquilamente, ¿sí? Esta expresión para el volumen crítico en función de B, y fíjense que, ¿por qué será que a mí me interesó escribir el volumen crítico en función de B? Porque B, ¿se acuerdan que les dije que A y B eran típicos del gas? Entonces, traté de ver si podía escribir esos datos en términos de cosas del gas. ¿Sí? Esto lo metí acá adentro, que fíjense que no está muy bueno porque tienen 3 términos y qué sé yo, pero uno puede arrastrar esa cuenta y llega a que la temperatura crítica se escribe en términos de B, este es un 8, creo que se ve bien, B, la presión crítica, R, que es una constante universal, A como de todo, A como de todo, y entonces llegué a que la temperatura crítica se escribe en términos de A y B. Entonces fíjense, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que para A y B, ¿qué son? Habíamos dicho al principio, antes de que nos fuéramos al recreo, les dije que A y B eran típicos del gas. Entonces quiere decir que para cada gas que yo me encuentre, ¿sí? Voy a tener un gráfico de estos. O sea que esto no representa a todos los gases posibles. Hay algunos en los cuales esto parezca más acá y va a haber otros que esto parezca más allá. ¿Sí? Dicho de otro modo, la temperatura crítica depende del gas que yo tenga y se escribe en términos de ella. Con esta combinación, fíjese, depende de la constante de los gases ideales, que es algo que tiene que ver con la constitución de la materia, ¿sí? O sea, es una constante universal, y con el gas que estemos metiéndonos. Entonces, si yo cambio de gas, obviamente me cambia la temperatura crítica. ¿Sí? Bien. Y acá vamos a hacer la cosa por ahí más loca, que es, uno dice, bueno, ok, me acabo de encontrar que la temperatura crítica depende del gas. ¿Será que yo podré, de alguna manera, meter ese dato
meter la temperatura crítica adentro de la ecuación, de manera tal de tener una ecuación general que solo dependa de la temperatura crítica, le meto la temperatura crítica y vuelvo al gas que tengo, ¿sí? Es algo muy típico. A priori a uno le puede parecer que es una estupidez, que es un poco inútil esto, pero es muy típico tratar de tener expresiones matemáticas que se independicen de la particularidad del gas o del problema que tengo. ¿Por qué? Sobre todo por un gran motivo, que por ahí en el momento de Van der Waals no era tan habitual, pero ahora para nosotros lo es, que es, si yo tengo un buen código, un buen programa, que haga las cosas para un sistema que es adimensional, después puedo reconstruir cualquier problema que me tiren, aunque me cambien de gas, ¿sí? No tengo que volver a escribir mi código. Y eso es súper importante, súper económico para trabajar, ¿sí? Lo mismo puede pasar con una máquina. Yo tengo una máquina que funciona bien y quiero que funcione para varios gases. Entonces trato de tener, es lo mismo, digamos, es la misma idea, ¿sí? Bien. Entonces ahora, aguántenme un toque más y sigamos con esto, que esta parte es una parte que tiene que ver con reescribir estas ecuaciones en manera dimensional. ¿Por qué? Porque vamos a ver si hay alguna información que podemos sacar de ahí. ¿Se acuerdan que, cuándo fue? Cuando vimos número de Reynolds y turbulencias, yo les hablé de que había veces en las que uno podía tener números que eran adimensionales y que daban información sobre lo que pasaba. Bueno, uno en general tiende a tratar de hacer estas cosas, sobre todo cuando trabaja en forma teórica, ¿sí? Por ahí cuando trabaja en forma experimental es menos habitual, pero en forma teórica o en forma numérica, que una gran parte de la física se hace en forma numérica, uno lo hace mucho. Entonces, por eso me interesaba. Entonces, fíjense, lo que hago es defino una nueva variable, ¿sí? Y la llamo P', pero es adimensional. Fíjense, porque es el cociente entre cualquier presión de mi sistema y la presión crítica, que será conocida. El volumen y el volumen crítico, la temperatura y la temperatura crítica. Fíjense que se ve claramente, si esto se escribe en atmósferas, si esto en atmósferas, esto no tiene unidades. Si esto se escribe en grados centígrados, si esto en grados centígrados, esto no tiene unidades. Bien. Entonces ahora agarro la ecuación de Van der Waals y la vuelvo a escribir usando esto, fíjense. Donde dice P, pongo P' por PC. Donde dice B, pongo B' por BC, y así. ¿Se ve? O sea, agarro y reemplazo con esta definición que hicimos nosotros, de reescribir la ecuación en términos adimensionales, la escribo de esta manera. Y ustedes me dirán, ¿qué ganaste si tenés ahora algo más complicado? Pero ojo, porque PC, yo sé cómo se escribe en términos de A y B, lo acabo de averiguar hace un rato. BC, yo también sé cómo se escribe en términos de A y B. ¿Sí? Y TC también, fíjense, las tienen acá, oh, perdón, di vuelta para el otro lado. Las tenemos acá. TC le puse esta nubecita, PC me faltó la nube, ¿sí? Y BC nos quedó acá. ¿Sí? BC lo conozco en términos del gas, PC lo conozco en términos del gas, y TC lo conozco en términos del gas. O sea, son datos para mí si conozco el gas. Entonces, fíjense, reemplazo estas expresiones y después acomodo, es medio feo porque, nada, hay que sacar factor común A acá, y hay que sacar factor común B cuadrado. De acá saco factor común B, y después empiezo a cancelar las cosas que puedo. Y me queda escrita de esta manera. Sí, acá no hice más que ir cancelando. Fíjense que a veces escribí más renglones, un poco simplemente para que pudieran seguir la cuenta, nada más. ¿Sí? Bien. Y llegué a esta expresión, que es esta misma expresión que teníamos al principio, pero habiéndola adimensionalizado. Fíjense que esta ecuación no tiene dimensiones. Esta T, que acá me tragué el prima, este prima,